El tema siguiente es nefrotoxicidad. ¿Podemos prevenirla? Está a cargo de la doctora Consuelo Restrepo de Robeto, promoción Universidad del Valle 1983 y jefe del Departamento de Pediatría de 1999 al 2009. Bienvenida, doctora. Mi nombre es Consuelo Restrepo de Robeto, soy docente del Departamento de Pediatría y para estas jornadas de los 67 años del departamento quiero revisar este tema de nefrotoxicidad y qué estrategias tenemos para prevenirla. Para esta conferencia notifico que no tengo ningún conflicto de interés. Y ya entrando en materia, pues vamos a mirar algunos conceptos. La lesión renal aguda o injuria renal aguda es una de las patologías en aumento tanto en niños como en adultos. Las definiciones de lesión renal aguda se mejoraron en el 2004 y han permitido una mayor detección y manejo de la falla renal tanto en niños como en adultos. Y sabemos que una de las causas más frecuentes de lesión renal aguda es la asociada a nefrotoxicidad de medicamentos, de medios de contraste o en nuestro medio por sustancias como hierbas o tóxicos. Los estudios han demostrado que el 86% de los niños hospitalizados reciben al menos un nefrotóxico durante su estancia hospitalaria. Por eso es fundamental conocer estos medicamentos, los riesgos que ellos pueden tener, el impacto sobre la función renal para los niños. Y vamos a revisar algunos conceptos y plantear unas estrategias para lograr disminuir o mitigar la nefrotoxicidad. Esta revisión del Drug Induced ACI reciente del 2022 de marzo es una excelente revisión. ¿Cuál es la agenda de la charla? Vamos a mirar la dimensión de la lesión renal aguda en pediatría y su importancia sobre la sobrevida de los pacientes. ¿Qué porcentaje de la lesión renal aguda es por nefrotoxicidad? ¿Cuáles son los mecanismos de nefrotoxicidad? ¿Cuáles son los factores de riesgo para esto? Algunos pocos datos de Colombia y miraremos dos modelos de prevención de nefrotoxicidad basados en estudios pediátricos y haremos conclusiones y recomendaciones. La definición de falla renal avanzó desde el 2004 y hasta el 2012, donde entró y ya es la que estamos aplicando la escala CADIGO. La escala CADIGO, como todas las escalas de falla renal, clasifican la falla renal en estadios de severidad desde el 1 al 3, que es la más severa, y siempre tienen dos brazos. El aumento de la creatinina sérica, que en el estadio 1 es aumento a 0.3, o la caída del gasto urinario por 6 horas. El estadio 2 es duplicar la creatinina o estar oligúrico por 12, y el estadio 3 triplicar la creatinina o estar oligúrico o anúrico por 24 horas. Entonces, con esta escala se clasifica la severidad de la falla renal. Y la CADIGO neonatal que vemos en la parte inferior es igual a la anterior, lo único es que tiene el estadio 0 para los pacientes que no tienen ni oliguria ni aumento de la creatinina sérica. Los datos de falla renal en pediatría han aumentado y tenemos mucha más información en los últimos años. Este es el estudio más grande pediátrico que habla de la epidemiología de la falla renal aguda en niños críticamente enfermos. Fue un estudio realizado en 10 países en 32 centros que incluyó 5.237 niños, de los cuales el 26.9 tuvieron falla renal en los primeros 7 días de estancia en la UCI y 11.6 de estos pacientes tuvieron falla renal severa. La falla renal no solamente se clasifica por estadios, sino que se ha evidenciado en muchos estudios en niños y en adultos que definitivamente afecta la sobrevida de los pacientes. Y en esta gráfica de Kaplan-Meier vemos en azul cuál es la sobrevida de los pacientes sin falla renal, los que tienen estadio 1 en verde, los que tienen estadio 2 en naranja y los que tienen estadio 3 de falla renal en morado. Y vemos claramente que la falla renal compromete la sobrevida de los pacientes y que la severidad de la falla renal también es un factor muy importante para definir la mortalidad y el pronóstico de estos niños. Entonces ahora se habla de que el paciente no se muere con falla renal, sino que el paciente se muere de falla renal. ¿Qué porcentaje de la falla renal es asociada a nefrotoxicidad? Se sabe claramente, esta es una revisión de Lancet de un core curriculum. En azul vemos allí el fondo de falla renal y vemos que la etiología de la falla renal puede ser por diferentes causas como falla cardíaca, cirugías cardíacas, infecciones, sepsis. Y en el círculo verde vemos el impacto que tiene la nefrotoxicidad sobre la falla renal.
También este gráfico nos muestra que la falla renal no tiene un solo factor, muchas veces pueden estar en el mismo paciente factores simultáneos como una infección, nefrotoxicidad, hipotensión. Entonces es importante siempre en la etiología tener en cuenta que la causa puede ser multifactorial. Pero cuando ya miramos el impacto de la nefrotoxicidad, se ha demostrado que 14 a 37% de la lesión renal aguda puede ser asociada a nefrotoxicidad solamente. Esto en muchos estudios. ¿Cuáles son los factores de riesgo de nefrotoxicidad? Aquí vamos a mirar los del paciente y los del medicamento, y en rojo marqué los que son modificables, o sea, los que nosotros podemos intervenir médicamente. Del paciente, la menor edad, la hipovolemia, que siempre debemos corregirla, los disturbios hidroelectrolíticos, que también hay que corregirlos, el antecedente de enfermedad renal previa aguda o crónica, el estado de shock o sepsis y el recibir un paciente durante un proceso de hospitalización, muchos estudios, múltiples estudios con medio de contraste. Y ya los factores de riesgo del medicamento, la duración del tratamiento, mientras más largo sea, mayor riesgo hay. Ajustar siempre la dosis correcta del paciente y si hay compromiso de la función renal, ajustarla a la filtración glomerular. La vía de administración, el usar simultáneamente en un paciente en el mismo día varios nefrotóxicos también aumenta la nefrotoxicidad. Sabemos que hay drogas que tienen una nefrotoxicidad directa como los aminoglucósidos, la anfotericina, y otros medicamentos desarrollan cristales en la orina. Entonces es muy importante conocer esto y garantizar que el paciente va a tener un gasto urinario alto para disminuir la falla asociada a nefrotoxicidad por cristales. Los mecanismos de nefrotoxicidad son diferentes y sabemos que algunos alteran la filtración glomerular, bajan la tasa de filtración glomerular, y los ejemplos de estos serían los antiinflamatorios no esteroideos y los inhibidores de la ECA. La nefrotoxicidad directa de las células tubulares la dan los aminoglucósidos, los medios de contraste y los betalactámicos. Y hay una forma de nefrotoxicidad que es la nefritis tubulointersticial, que la dan antibióticos, anticonvulsivantes, y hay una lista muy grande de medicamentos. Esta es una reacción alérgica mediada por IgE, asociada a veces a rash, eosinofilia y eosinofiluria. Y la precipitación de cristales que se ve en el modelo de lisis tumoral por ácido úrico, y el aciclovir, que también puede precipitar cristales en la orina. En esta revisión del Dr. Goldstein de falla renal aguda, él hace una lista de las drogas nefrotóxicas más frecuentemente usadas en la UCI pediátrica, y aquí vemos los que alteran la filtración glomerular, los antiinflamatorios, los inhibidores de la ECA, la anfotericina B, Foscarnet, los inhibidores de calcineurina, la ciclosporina, el tacrolimus y los vasoconstrictores. Toxicidad directa en la estructura tubular, los aminoglucósidos, los betalactámicos, las cefalosporinas, los carbapenems, los medios de contraste, el cisplatino y la ifosfamida. Y nefropatía por cristales, la lisis tumoral y el aciclovir. Y la nefritis intersticial, pues están muy fuertemente asociados los betalactámicos, las tetraciclinas y los anticonvulsivantes. ¿Qué datos tenemos en Colombia? En esta revisión de falla renal aguda en el Pablo Tobón, de un total de 382 pacientes, se encontró que 11% desarrollaron insuficiencia renal aguda en su estancia en la UCI. Y cuando se vio el uso de nefrotóxicos, se vio que 43% de los pacientes que tenían falla renal habían recibido vancomicina, comparado con 25% de los que no tenían falla renal. Y en nefrotóxicos en general, 77% de los pacientes con falla renal habían recibido nefrotóxicos, comparado con 55%. O sea que definitivamente los nefrotóxicos aumentan el riesgo y aumentan la falla renal. Este estudio, que es uno de los pocos estudios de nefrotoxicidad asociada a medios de contraste hecho en Bogotá, en el Hospital de la Misericordia, lo que se hizo fue medir la función renal de los pacientes antes de una escanografía ambulatoria, y se vigiló la función renal después del estudio que se había hecho el paciente, las escanografías, 48 y 72 horas después. Y se encontró que 35% de los pacientes tuvieron nefropatía asociada a medio de contraste, y se encontró que los factores de riesgo para esto eran la deshidratación y la anemia. Entonces, aunque esta patología creemos que es más de adulto, también se ve en niños y debemos estar alerta a prevenirla, y es fundamental no dar medios de contraste en niños deshidratados. Ya, ¿cuáles son las estrategias que se han planteado específicamente para prevenir la nefrotoxicidad? Este es un programa que se llama el programa Ninja,
que se desarrolló en el hospital de Cincinnati donde yo me entrené. Y NINJA se establece para Nephrotoxic Injury Negated by Just-in-Time Action. Era como desarrollar un sistema de vigilancia en las historias clínicas para los pacientes que recibían nefrotóxico. Este programa se desarrolló en el hospital, se ambientó, se hizo una fase de educación, la lista de nefrotóxicos, y con el apoyo de la farmacia y el sistema de historias electrónicas se empezó el estudio. Y fue publicado el primer estudio de los resultados de esta estrategia NINJA en el Kidney International del 2016. Entonces la hipótesis acá era que la exposición a nefrotóxicos es una causa frecuente de falla renal aguda en los niños hospitalizados, y se desarrolló este estudio prospectivo para mejorar la calidad implementando ese sistema electrónico de historias clínicas con una vigilancia de la función renal en los pacientes que recibían nefrotóxicos. ¿Cuáles eran los pacientes elegibles? Eran pacientes no críticos, no fue un estudio en la UCI, en hospitalización, que habían recibido aminoglucósidos endovenosos por 3 días o más, o que en un solo día habían recibido 3 nefrotóxicos en forma simultánea. La vigilancia se hizo desde septiembre del 2011 a marzo del 2015. La farmacia recomendaba la medición diaria de la creatinina en los pacientes que tenían los criterios, y para definir la falla renal se utilizó la escala CADIGO, que fue la que ya revisamos. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? En total se detectaron en los 43 meses de vigilancia 575 episodios de falla renal, y cuando se miró la exposición a nefrotóxicos durante el periodo de vigilancia se disminuyó en un 38%, y la proporción de pacientes que desarrollaron falla renal bajó en un 64%. Entonces ellos hacen un análisis que, asumiendo que no se hubiera puesto la estrategia, se habían generado 633 exposiciones más y se hubieran evitado 388 episodios de falla renal. Entonces ellos plantean que este es un sistema de vigilancia importante en tiempo real. O sea, cuando uno está formulando el paciente, aparece la alerta que lleva a una disminución importante de la falla renal por nefrotoxicidad y evita un mayor daño en los pacientes. Como el estudio fue realmente con unos buenos resultados, se decidió transferir este estudio a otros hospitales pediátricos. Y aquí aparece la segunda publicación de NINJA, donde vemos este programa con los mismos criterios de exclusión, más de 3 nefrotóxicos de medicamentos el mismo día o aminoglucósidos consecutivos por 3 días en un paciente obligado a vigilar la creatinina sérica. En el primer estudio en Cincinnati se bajó la incidencia, y cuando se llevó el estudio a 9 hospitales pediátricos diferentes, aplicando la misma estrategia, la educación de los nefrotóxicos, el sistema de historias electrónicas y la vigilancia de la creatinina sérica, se logró en estos 9 hospitales disminuir la falla renal por nefrotoxicidad en un 23.8% de los pacientes. O sea que ya el estudio y la metodología ha sido probada en hospitales pediátricos. Ya para mirar la última parte, vamos a mirar lo que es la falla renal neonatal. La falla renal neonatal es lo sabemos que los neonatos es una población de alto riesgo. Sabemos que la prematurez asociada a nefrogénesis incompleta tiene un mayor riesgo, y para evitarla es importante en los niños prematuros tratar de evitar la falla renal aguda en las primeras 6 semanas de vida, que es donde se produce la nefrogénesis extrauterina. Los nefrotóxicos sabemos que se usan con mucha frecuencia en la etapa neonatal y pueden aumentar el riesgo para falla renal. Entonces es fundamental desarrollar estrategias para disminuir la nefrotoxicidad en los neonatos. Cuando miramos la incidencia de falla renal aguda, este es el estudio más grande que se ha hecho, que se llama el estudio AWAKEN. O sea, AWAKEN quiere decir despertar. Despertemos a este problema que tenemos en las UCI neonatales, que a veces pasa subdiagnosticado. Y fue un estudio grande hecho en 24 unidades neonatales de 4 países. Se evaluaron 2.162 niños y vemos que el 30% desarrollaron falla renal aguda. Comparado con los niños mayores, esta incidencia es mayor. Entonces es muy importante que reconozcamos como pediatras y neonatólogos el riesgo que tienen estos pacientes para desarrollar falla renal. En esta revisión muy reciente de Frontiers in Pediatrics de falla renal neonatal vamos a mirar algunas cosas importantes. Primero, la severidad de la falla renal
los pacientes está asociada a una mayor mortalidad. Entonces, los pacientes que tienen estadio 3 de falla renal en los primeros 7 días de su hospitalización tienen un mayor riesgo de mortalidad. Y definitivamente la severidad de la falla renal, como vimos, aumenta el riesgo de mortalidad. La otra cosa muy importante en la falla renal neonatal es que la prematurez, como está asociada a menor nefrogénesis y a menor peso, pues tiene mayor riesgo. Entonces, mientras más prematuro es un niño, mayor es el riesgo de falla renal. Y vemos como los niños de 24 semanas pueden tener hasta 28% de incidencia de AKI, y a medida que la edad gestacional va avanzando, la incidencia de falla renal va disminuyendo y a las 27 semanas ya tenemos 9.4. Entonces, definitivamente la frecuencia de la falla renal es mayor en los niños más prematuros y de menor peso, y esto los hace unos pacientes de mucho riesgo. La otra cosa que mostró el otro estudio, vemos las incidencias son altas, es que los pacientes que tienen riesgo de angina renal, eso ya se ha descrito claramente, son los pacientes ventilados, los pacientes que tienen ductus, los que reciben inotrópicos, y usualmente esos prematuros tienen todas esas características. Entonces vemos que realmente la incidencia de falla renal en los neonatos va del 19 hasta el 56% y que tienen unas características muy importantes. Ya específicamente con nefrotoxicidad en neonatos, pues encontramos en este estudio de 107 niños que la exposición a nefrotóxicos ocurre hasta en el 87% de los niños de bajo peso al nacer. Y aquí encontramos que la gentamicina, la indometacina, la vancomicina están frecuentemente en estos pacientes. Y que hay una relación inversa entre el peso, entre la prematurez y el peso al nacer con la nefrotoxicidad. Se ha visto también que estos niños tan prematuros a veces reciben tratamientos muy largos, porque a veces reciben 2 ciclos de nefrotóxicos y pueden recibir hasta 14 días de medicamentos nefrotóxicos. En este estudio propio del Hospital Universitario del Valle que hicimos con la doctora Margarita Jaramillo y Ángela Castillo cuando eran fellows de neonatos, encontramos que en la unidad de Sirena, durante ese periodo de vigilancia de 688 ingresos, 54 pacientes hicieron falla renal, lo que nos dio una incidencia de 7.8%. Pero cuando miramos los medicamentos que estos niños recibían, pues aquí es igual que lo que muestran otros estudios: aminoglucósidos 93%, inotrópicos 61%, vancomicina 35%, anfotericina 11%. Entonces nosotros tenemos esta patología en nuestro medio y debemos estar alerta a detectarla. La vancomicina es una de las drogas más nefrotóxicas, y en base de esta revisión sistemática de Cochrane, la recomendación es que la única forma de controlar la vancomicina es tomando niveles terapéuticos Bayer que deben estar menores a 15 nanogramos por decilitro para evitar la nefrotoxicidad. Con esta situación se hizo el estudio que se llama Baby Ninja, que es un estudio igual a los anteriores, pero hecho en una unidad neonatal para buscar la reducción de la nefrotoxicidad, de la falla renal asociada a nefrotoxicidad, específicamente en neonatos en una unidad, y este estudio lo lideró el doctor Askenazi. ¿Cuáles eran los objetivos de este estudio? Demostrar que la falla renal aguda es prevenible en pacientes en UCI neonatal en los niños de alto riesgo por nefrotóxicos si se utilizan programas como el Ninja para vigilancia de la función renal en los pacientes de estancia en UCI. Este modelo se aplicó del 2015 al 2017 en un solo centro en una unidad neonatal, y para incluir los recién nacidos eran los que habían recibido 3 nefrotóxicos en un día o que recibían 3 nefrotóxicos en un día y más de 2 días de aminoglucósido. Si cumplían alguno de esos criterios, el paciente entraba al estudio y se vigilaba la función renal hasta 2 días después de terminado el tratamiento. El estudio incluyó 3 fases: la pre-Ninja, la iniciación y la sostenibilidad. Y se midieron las variables de vigilancia de creatinina sérica, la frecuencia de nefrotóxicos y la falla renal asociada a nefrotóxicos. ¿Cuáles fueron los resultados? Se comparó la etapa pre-Ninja con la de mantenimiento y se encontró una reducción del uso de nefrotóxicos en forma importante de 16.4 a 9.6 por 1000 pacientes días, y la reducción de falla renal asociada a nefrotoxicidad bajó de 30.9 a 11%.
Se lograron entonces prevenir 100 episodios de falla renal en los 18 meses que duró la vigilancia del estudio. Y se concluye acá que la estrategia de nefrotoxicidad de esta estrategia de vigilancia es importante para prevenir la falla renal en estos niños de alto riesgo y que van a tener seguramente consecuencias a corto y a largo plazo por esta falla renal. Y aquí vemos gráficamente el estudio Baby Ninja. Esta primera etapa acá era la etapa pre-Ninja, donde vemos en azul la exposición a nefrotóxico y en rojo la falla renal asociada a nefrotóxico. Acá viene la etapa de implementación y vemos como al final de los meses, con la etapa de sostenibilidad, baja el número de exposiciones a nefrotóxico y baja significantemente en rojo la falla renal asociada a nefrotoxicidad. La exposición a nefrotóxicos disminuyó. Entonces podemos preguntarnos, ¿podemos mitigar la lesión renal aguda en niños? Posiblemente debemos conocer las escalas de falla renal aguda, debemos conocer los medicamentos nefrotóxicos y sus riesgos, debemos vigilar la función renal en los niños a riesgo y debemos implementar sistemas de alerta o SCORE que nos ayuden a mejorar el diagnóstico temprano de la falla renal por nefrotóxicos. En esta revisión del Drug Induce se habla ya específicamente para cada medicamento cuáles son las estrategias. Entonces, por ejemplo, para aminoglucósidos sería una dosis diaria y ajustarla a la filtración glomerular, tratar de usar menos gentamicina. Para la vancomicina ajustar la dosis a la filtración glomerular, mantener los niveles Bayes por debajo de 15, evitar el uso simultáneo con piperacilina tazobactam y así simultáneamente para cada medicamento hay unas estrategias específicas que debemos siempre tener a la mano cuando vamos a usar estos medicamentos. ¿Cuáles son los mensajes para llevar a casa? La lesión renal aguda es un problema frecuente en pediatría que compromete la sobrevida de los niños. Los neonatos y los prematuros tienen mayor riesgo de falla renal. La nefrotoxicidad y la falla renal por nefrotoxicidad puede estar subdiagnosticada. Debemos desarrollar sistemas de vigilancia estricta para garantizar que los niños reciban los nefrotóxicos si los necesitan a las dosis necesarias y por el menor número de días que sean necesarios. Los factores de riesgo como deshidratación se deben corregir, sobre todo antes del medio de contraste. No realizar estudios de contraste en pacientes con falla renal, ajustar la función, los medicamentos a la función renal por la fórmula de Schwartz, controlar la creatinina sérica en los pacientes que reciben nefrotóxico o que están en la UCI, vigilar la función renal hasta 2 días después de haber terminado el tratamiento nefrotóxico y los programas Ninja o Baby Ninja de vigilancia nos pueden ayudar a disminuir estos episodios de falla renal y especialmente los asociados a nefrotoxicidad. Muchísimas gracias, espero que pongan en práctica todos estos conocimientos y de pronto para Halloween me verán disfrazada de tortuga ninja como un mensaje subliminal. Muchas gracias.